Buenas tardes. Hoy vamos a abordar un trabajo práctico vinculado al relevamiento del espacio arquitectónico, una de las tareas habituales del arquitecto. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre un espacio que habitamos de manera cotidiana, las galerías de la FAU. Transitamos diariamente por ellas, son espacios que conectan aulas, patios y diferentes sectores de la facultad. Y justamente por ser tan habituales, muchas veces dejamos de observarlos con atención. Sin embargo, si comenzamos a mirar detenidamente, aparecen muchas preguntas. ¿Son todas iguales? ¿Podemos imaginar su ancho sin recurrir a una cinta métrica? ¿Podemos circular junto a otros compañeros mientras conversamos? ¿Cuántas personas pueden transitar al mismo tiempo? ¿Qué relación existe entre la altura de la galería y nuestra propia altura? ¿Reconocemos diferentes materiales? ¿Cuáles? ¿Hay cambios de nivel o escalones? ¿Qué límites aparecen hacia los costados? En algunos sectores encontramos aulas, en otros maceteros, escaleras, patios, árboles o accesos. Todos estos elementos comienzan a definir espacialmente la galería y condicionan nuestra manera de recorrerla y habitarla. A partir de la experiencia y del recuerdo del espacio recorrido recientemente, van a realizar en el sector izquierdo de la lámina una planta y un corte transversal de la galería. Estos dibujos serán a mano alzada y funcionarán como esquemas rápidos sobre los cuales posteriormente podrán incorporar las medidas tomadas con cinta métrica. De esta manera les proponemos acercarse a una tarea cotidiana dentro de la práctica arquitectónica, el relevamiento. Cuando necesitamos intervenir sobre una preexistencia, proyectar o desarrollar un anteproyecto, una de las primeras tareas consiste en registrar y dibujar lo construido. Para ello realizamos esquemas aproximados del espacio en planta y corte y sobre estos dibujos incorporamos las medidas relevadas. Es importante recordar lo siguiente que vamos a ver ahora en la imagen. Todas aquellas medidas que tomamos sobre el plano horizontal, como podemos ver en este caso, el ancho de la galería o la distancia que hay entre las columnas, serán volcadas en nuestro esquema en planta, así también como la distancia que hay entre las columnas en el otro sentido, también serán volcadas en planta, la distancia que existe entre el límite de la galería y el ingreso a las aulas, en este caso aulas 5 y 6, la distancia que hay entre el otro límite de la galería, en este caso eh, el banco o el macetero que se encuentra hacia el otro costado, y todas aquellas medidas que vamos a tomar en el sentido vertical, o sea, las alturas, como podemos ver, la altura de la columna, serán volcadas en el corte vertical, así también como la altura del macetero. En esta foto podemos observar con más precisión esta distancia de la que hablábamos, ¿sí? Entre la galería y el límite del aula 6 en este caso, los diferentes niveles. También podemos ver la altura, que desde la galería no llegábamos a percibir, la altura del muro del aula, la altura del macetero, como veíamos anteriormente, y también podemos observar algunos detalles, como por ejemplo la unión, en este caso, entre dos elementos que componen la galería, como son la columna y el arco que sostiene el techo. Fíjense de qué manera están vinculadas. O otro detalle importante que sería la vinculación entre la columna y el piso mediante ese herraje de hierro abulonado. Son todos detalles, tenemos también las canaletas, bueno, son detalles que tenemos que ir registrando para poder tener un relevamiento del espacio. Con toda esta documentación, en el sector derecho de la lámina van a redibujar la planta y el corte,
ahora en escala 1:50, incorporando medidas y toda la información necesaria para completar el dibujo. Este trabajo también será realizado a mano alzada y se aplicará valor de línea para diferenciar los elementos que están en corte de aquellos que aparecen solamente en vista. Para la próxima clase será necesario realizar el relevamiento de su espacio de trabajo, el lugar donde se sientan con el tablero a pensar y a dibujar. Dependerá en cada uno de ustedes si ese lugar es el dormitorio, un estudio, la cocina, el comedor, el living, etc. Este espacio va a representar una diferencia importante con respecto a las galerías que relevamos anteriormente, ya que es un espacio interior y posee 4 planos verticales que contienen información que debe ser registrada. Por eso será necesario observar atentamente los llenos y los vacíos, o sea, las ventanas, las puertas, los vanos y también el mobiliario. Para eso vamos a repasar algunos conceptos. Si tenemos un espacio interior, en este caso que estamos viendo en la imagen es la volumetría de un pequeño estudio, y producimos un corte horizontal, miramos hacia abajo, obtenemos una planta. En este dibujo comienzan a aparecer algunas convenciones que son propias de la representación arquitectónica. Los muros, por ejemplo, en este caso, que son elementos importantes que aparecen cortados y que se representan con una línea gruesa exterior, y depende de la escala podemos representar en su interior algún tipo de grafismo o sombreado, y las ventanas que aparecen con estas líneas finas completando el ancho del muro por debajo, que aparecen con una línea finita de vista. Las puertas que también se dibujan con una doble línea, como podrán ver acá, y un cuarto de circunferencia que me indica el sentido hacia donde abre esa puerta o el barrido que produce la misma. Sobre esta planta se van a incorporar las medidas, que van a ir de las generales, o sea, necesitamos acotar todas las medidas, y van a ir de las generales a las particulares. En este caso, la distancia que hay entre, por ejemplo, el muro y la ventana, el ancho de la ventana, el ancho de la puerta y finalmente lo que serían los espesores de los muros, que también es importante tener en cuenta. De esta manera no tenemos que dejar ninguna medida sin registrar. Si ahora volvemos a considerar el volumen completo y producimos un corte vertical, podremos observar la relación entre el piso y el techo, o sea, las alturas, y también las dimensiones y las alturas de los vanos. El código de representación para el corte va a ser el mismo que utilizamos para la planta. Fíjense que tanto los muros como la cubierta, o sea el techo y el piso, poseen la misma representación que en la planta los muros, ¿sí? Que tienen esa línea exterior gruesa y ese grafismo interior que le da más contundencia a lo que estoy cortando. A diferencia de lo que es las aberturas, como podemos observar acá, que son esas líneas finas que por detrás completan el ancho del muro que se encuentra en vista. Y también aparecen sobre esa pared de fondo que estamos viendo en vista todos los elementos, en este caso esta puerta con línea fina que aparece en vista a diferencia de los otros elementos que están en corte. En este corte entonces, como veíamos anteriormente, vamos a reflejar todas las alturas entre la distancia que hay entre el piso y el techo, la distancia que hay entre el piso y el antepecho, o sea, donde inicia la ventana, etc. Finalmente, este procedimiento se completará realizando los 4 cortes correspondientes para relevar cada una de las caras del espacio interior de trabajo.
Realizamos este corte horizontal, obtenemos el corte y la vista de todo lo que se ve en ese plano, en esa pared de fondo. Realizamos un corte perpendicular al anterior, obteniendo todo lo que vemos en esa pared o en esa cara enfrentada al corte. Hacemos un corte paralelo pero mirando hacia la otra pared, o sea, mirando hacia el otro sector, y obtenemos esta vista. Vemos que encontramos un vano, una abertura, tomamos registro de ello. Y finalmente, la última cara que nos falta, producimos ese corte y terminamos de definir la otra abertura que faltaba. Fíjense que en cada una de las vistas, de los cortes y las vistas, digamos, de la pared que queda enfrentada al corte, están registradas todas las alturas, e incluso un dato que es muy importante es el mobiliario, ¿sí?, que existe en el interior de ese espacio. Bien, por último, existen ciertas cuestiones del espacio que estos dibujos técnicos no logran representar completamente. La percepción del espacio, las sensaciones que produce el habitarlo, la luz, las sombras o la materialidad requieren otros modos de representación, y para ello necesitamos incorporar otro tipo de dibujos, como puede ser la perspectiva, donde en este caso podemos aplicar color, podemos aplicar sombras con grafito, incluso hasta algunas leyendas mostrando algún tipo de materialidad que queremos recordar o reflejar. Bien, finalmente este relevamiento que tenemos que hacer va a ser a mano alzada y en el cuaderno de apuntes, para trabajar con toda esta información, que tiene que estar bien completa, la próxima clase en el taller. Muy bien, nos vemos la próxima.